amigos de Posta Líderes? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en otro capítulo más de Posta Líderes. Hoy está con nosotros una mujer que actualmente es diputada federal. Ha sido senadora de la República, diputada local, en fin, ha tenido muchísimos cargos de importancia. Uno también de ellos ha sido coordinadora de un candidato a la presidencia de la República. Pero más allá de esa figura política reconocida que tiene, queremos conocer también el lado humano de Laura Ballesteros. Querida Laura, bienvenida a Posta. Hola, ¿cómo estás? Oye, Qué gusto verte. qué padre que aceptaste esta invitación. Feliz. Ya desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de entrevistarte por esa trayectoria también que tienes, pero poco sabemos el lado humano de Laura. Tú naces en Querétaro, pero muy chiquita llegas a la Ciudad de México. Sí. ¿Cómo es la primera parte de tu vida? Oye, bueno, pues me da mucho gusto platicar, me da mucho gusto saludar a la gente que nos está viendo. La verdad es que sí, pues yo creo que no es mi único caso, es muy común que las mujeres que estamos construyendo trayectoria, carrera, en política, en negocios, en cualquier espacio donde haya poder, sea como muy vetado conocer siempre tu lado humano, claro. tu lado personal, como que siempre se ha dicho en estos mitos del patriarcado que eso es símbolo de debilidad, que eso te pinta en otro contexto fuera de lo que profesionalmente están pensando de ti. Y yo pienso todo lo contrario. Yo siempre he creído que justo las mujeres lo que aportamos a la mesa es precisamente esa sensibilidad, esa capacidad de poder sentar a diferentes y ponerlos de acuerdo, esa cosa que tenemos también de saber que cuando las cosas no funcionan con estas estructuras triangulares y patriarcales es porque nosotras estamos más acostumbradas a hacerlo de manera circular y a tejer redes, ¿no? Tengo una amiga muy querida que dice que somos las mujeres araña, que las mujeres somos las mujeres que tejen redes todo el tiempo, de apoyo, de estructura, de soporte. Cuando vas a trabajar y no tienes que te cuida tu hijo en la vecindad, está la vecina que lo hace, porque ya se apoyan juntas, porque la abuelita, porque la mamá, porque la tía. Entonces siempre las mujeres somos capaces de tejer ese tipo de redes y de sororidades. Por eso sí creo que importa hablar de nuestra vida personal, importa decir quiénes somos y sobre todo importa decir que la política es personal. O sea, yo primero lo que te diría, porque esto también los hombres siempre han tenido esta cosa sobre decir, no es personal. No te hacen alguna chingadera, no, si no es personal, a ver, sí, la política es personal porque toca las vidas de todos nosotros y todas nosotras, porque la política tendría que estar enfocada siempre a lo cotidiano, a resolver la vida diaria de las personas de a pie y de la vida cotidiana. Y porque es que son representantes, o claro. sea, ustedes como diputados federales, como senadores, son representantes, no son trabajadores, son representantes de la población que votó o que les dio ese voto de confianza al partido y llegaron ahí. Claro, y la política también es personal porque sacrificas mucho para estar aquí. Tienes que sacrificar tiempo, familia, personas, decisiones, vida. Y a las mujeres nos cuesta el doble porque nosotras nos encargamos por los patriarcados de las labores de cuidados mayoritariamente. Entonces, sacrificas tiempo con tu hijo, cosa que los hombres, ¿no? Los hombres al final pues van a estar 3 horas, les hacen así un ratito, la gran mayoría, y se van a trabajar y no pasa nada. Esa es la costumbre. La mamá es la que está involucrada todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando tienes que servir a tu país o te vas a trabajar a tu oficina en el trabajo que quieras y tienes que dejar al niño solo todo el día con la tía, con la vecina, con la que, o sea, al final del día, claro que es personal, porque estás sacrificando tu vida personal de muchas maneras para servir a tu país. Entonces yo empezaría diciendo la política sí es personal. La segunda cosa que te diría es, pues a ver, yo soy bien afortunada porque sé que esto no es así para todas y que a pesar de las violencias que me han tocado vivir como a todas también en este proceso, ahorita te menciono un par, sé también que desde los privilegios que me han tocado, no se compara con quienes lo viven a quemarropa en Oaxaca, en Guerrero, en las comunidades. Ya no estamos hablando siquiera de mujeres que estén en una posición de poder intentando tomar decisiones. Estamos hablando de mujeres que ni siquiera tienen la capacidad de no ser violentadas y no ser tocadas en sus derechos, en sus casas. No vayamos más lejos. Entonces, ahí me parece que esto es importante decirlo, pero yo vengo de una familia estructural bien bonita. Mis papás son médicos. Nadie en mi familia se dedica a la política. Mi abuela era la única que se dedicó a la política y creo que de ahí me viene y sé que me ve muy orgullosa desde el cielo todos los días. Mi mamá ya no vive, mi mamá murió hace 4 años también, una médica espectacular, dedicada siempre a la gente. Yo creo que tanto de mi papá como de mi mamá me viene esa vena de servicio, porque ellos como médicos han estado siempre al servicio de su comunidad todo el tiempo. Tengo una hermana espectacular. O sea, te estoy como dibujando mi estructura de soporte, ¿no? Sí. Y nosotros vivimos en Querétaro un rato, por eso me tocó nacer allá. Porque mi mamá es tamaulipeca, mi papá es zacatecano. Bueno, de familia zacatecana porque él nació aquí en la Ciudad de México. Y a mí me toca en Querétaro porque ellos estaban haciendo sus estudios de medicina allá. En Querétaro. Entonces, allá me toca nacer, vivo hasta mis 8 años allá y luego ya
nos venimos a la ciudad. Soy chilanguísima, porque además, a veces esto la gente no lo sabe, pero el chilango o la chilanga es quien nació en otro lado y se viene a vivir a la Ciudad de México. Sí. Entonces, encajo en todo el perfil de la chilanga. Amo esta ciudad como nada en el mundo. La Ciudad de México para mí es una persona más en mi vida. O sea, no es nada más el suelo que piso, que con eso ya también es decir mucho del amor que le tengo, sino es una persona en mi vida, es un personaje en mi vida, y la he abrazado así desde muy niña. Y también por eso, pues cuando fui diputada local, hice mi trabajo con tanta pasión y con tanto amor para garantizar transporte público para la gente y muchas cosas. Sí. Cuando me fui a vivir a Monterrey hace unos años, la extrañé endemoniadamente. Es adictiva, ¿no? Es adictiva. Sí, totalmente. Hablábamos hace un poco de los roles de mujer que tenemos que demostrar, que tenemos que pues sacar esa fuerza para conseguir a lo mejor un cargo público. ¿A Laura le ha tocado temas de discriminación por el hecho de ser mujer? Sí, sí, todas las violencias políticas que te puedas imaginar y todas las violaciones a derechos en materia de participación de las mujeres en política han estado ahí sobre la mesa, visibles además, pero es increíble cómo en este país preferimos voltearnos para otro lado cuando está sucediendo algo en lugar de hacer algo al respecto, ¿no? Y en estos temas, cuando se trata de mujeres, cuando se trata de alzar la voz, desafortunadamente también la dinámica patriarcal hace que primero se culpabilice a la mujer cuando algo malo está pasando. Claro. Porque llevaba minifalda, porque no la llevaba, porque llegó, porque no llegó, porque le hizo o no le hizo al señor, ¿no? Porque habló o porque no habló. O sea, es decir, siempre porque concilió o porque no concilió, sí. Porque trabaja mucho o porque trabaja poco. Es señalada. No, porque es súper protagonista, porque está en silencio todo el día. O sea, siempre es tu culpa. Sí. Siempre es tu culpa. Entonces, claro que me ha tocado. Yo denunciar en su momento en la Asamblea Legislativa cuando fui víctima de violencia política de género. Es la razón por la cual renuncié al PAN. En su momento yo inicié en el PAN con la Ola Ciudadana. Sí, 14 años, ¿no? Sí, hace millones de años, y estaba, es más, a mí no me tocó ni votar por Fox, me acuerdo en aquel momento, pero yo, o sea, no tenía la edad, pero yo todavía como que me acercaba y entro con esta Ola Ciudadana panista, y me toca renunciarles en el 2014 por violencia política. ¿Qué fue lo que pasó? No, bueno, ahí una serie de luchas de ego, de poder, de dinero, en donde la verdad es que sí, llama mucho la atención que en ese entonces ni siquiera había una ley que protegiera a las mujeres de violencia política de género. Esto es medianamente reciente. Sí. Lo que me pasó a mí en aquel momento hubiera pasado ahora, hubiera sido un escándalo. Pero fui destituida públicamente de la vicecoordinación de la bancada por estar en desacuerdo con los tomadores de decisiones, ¿no? Fui también sobajada en mis recursos económicos para tener que despedir a mi equipo porque me querían controlar con el dinero. No les parecía que yo saliera en los medios de comunicación, que yo tuviera poder, influencia en los temas de ciudad que estábamos manejando. No les parecía que les ganaran las votaciones del partido. O sea, había ya una serie de cosas que me hacían a mí tremendamente peligrosa para ellos y decidieron los hombres de poder en ese entonces unir esfuerzos para fregarme a mí. Para debilitarte. Y creo que al final, pues sí, eso habla de que no eres un enemigo menor si se tuvieron que sumar los dos más poderosos para sacarte. Pero no está bien porque deberían de haber maneras y mecanismos de transitarlos. Yo te digo algo, si esto hubiera pasado con un hombre y no con una mujer, hubiera sucedido de manera completamente diferente. A los hombres sí los sientan en las mesas a dialogar, aunque sea para regañarlos, pero sí los sientan en las mesas para hablar y para generar o un acuerdo o un disenso. Las mujeres no, a las mujeres simplemente nos ignoran, nos invisibilizan, nos expulsan y no te permiten siquiera tener una razón de por qué está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Quiénes fueron esos dos personajes? Yo ya la verdad lo he dejado al pasado. Me hubiera encantado denunciarlos en su momento, no había ni ley para hacerlo. Yo sí creo que en lo que me toca hoy más bien es construir para que a las demás no les pase esto. Sí. Fundé una organización para mujeres hace ya un par de años, 7 años ya, que se llama Women in Motion. Somos mujeres que nos dedicamos a hacer ciudad desde muchas trincheras, academia, sociedad civil, política, legislativo, empresarias, todas comunicadoras, todas cabemos ahí. Y somos todas las que hemos estado de una otra manera haciendo ciudades desde distintas trincheras. Y justo la misión fue esta desde el principio. Nos juntamos con 7 mujeres súper poderosas de toda América Latina. Daniela Chacón, que fue vicealcaldesa de Quito. Paola Tapia, que fue secretaria de Transporte de Chile a nivel nacional. Lisa Castillo, que fue viceministra de Movilidad de Costa Rica a nivel nacional. Marina Moscoso, una alta funcionaria de sociedad civil para temas de transporte y ciudades. Carla Domínguez, que ella, o sea, es una súper fregona, titular directiva a nivel global del Banco Mundial en temas también de transporte. Es decir, pero el común denominador de todas fue que todas habíamos tenido estas historias de acoso, de violencia, de invisibilización, de creación de conflicto, de mentiras, ¿no?
Sí. Para las mujeres en el poder es bien fácil que te paguen prensa y te publiquen cosas y que además todos se meten con tu vida personal. O sea, hay comunes denominadores de casi que parece que ellos tienen un manual de cómo ir y violentar a una mujer, porque todo tiene un patrón. Claro. Entonces, lo primero, y con esto quisiera como un poco redondear la historia de la iniciativa que fundamos, primero es reconocer que nosotras no tenemos la culpa. Exacto. O sea, que somos víctimas de violencia política, de género, sin importar que estés en gobierno o no. O sea, esto también es una cosa que tiene que cambiar en el país, en donde la violencia política de género es nada más en contra de las mujeres que estamos en gobierno. No. Hay activistas que están también haciendo política. Claro. Hay mujeres que desde sus espacios están haciendo política y están siendo violentadas, las arrastradas que nos meten en las redes sociales, a las activistas, a las periodistas. O sea, a ver, esto tiene que tener un marco que nos protege. Entonces, uno, no es nuestra culpa. Dos, es un método que ellos siguen y es un patrón. Hay que saberlo reconocer. Y tres, no está sola. Entonces, juntas somos más fuertes, juntas nos protegemos, juntas nos abrimos puertas. El no quedarse si callada. Tocan a una, nos tocan a todas. Totalmente, Laura. También recuerdo que hace más o menos como 10 años, mientras tú fuiste diputada local del Partido Acción Nacional, tuviste una plática de mujeres que era para empoderarlas, hablar sobre pues el empoderamiento femenino, que íbamos hacia ello con más fuerza. Y un stripper llegó a ese evento. ¿Recuerdas ese suceso? Sí, no, pues eso fue parte precisamente de la violencia que me tocó vivir, porque me echaron la culpa a mí como si yo hubiera llevado al porque stripper. Acababan de volverse tendencia a las redes sociales. No, pues imagínate, a ver, yo soy socialdemócrata, yo no tengo ningún prejuicio en contra del trabajo de las personas, de los hombres, de las mujeres, de ellas. O sea, es decir, a mí, en realidad, todo el trabajo es trabajo digno. Y yo creo que también para los strippers, las trabajadoras del sexo, es decir, todos deben de tener derechos. O sea, ese no era el tema. El tema era, pues, era una convención de militantes del PAN, mujeres. El PAN tiene como cierta ideología alrededor, pues haberles llevado un stripper era un sinsentido. O sea, la mitad de la audiencia estaba incómoda, no tenía razón de ser, políticamente era un despropósito, estratégicamente más. O sea, es decir, no venía al caso por arriba ni por abajo. Y pues a mí me toca poner un alto y decir esto no está bien, y bueno, pues con la violencia que me traían estos machos del PAN, me dicen, o sea, empiezan a publicar en prensa que yo había sido la persona que lo había invitado. Pero ese es un ejemplo justamente de cómo operan, cómo lo hacen y cómo quieren desprestigiar. De nuevo, o sea, a mí la noticia de que si yo lo invité o no me invité, me da lo mismo, o sea, no es algo malo. Pero no era el lugar. Y no era yo la que lo hice, Exacto. Era una mentira, ¿no? Sí. Entonces, eso para mí ya fue como muy claro que la cosa estaba muy descompuesta. Sí me parece que, así como me pasó a mí esto, hay un montón de mujeres que yo recuerdo que las trataron de framear, ¿no? O sea, encuadrar en los medios de comunicación de cosas que no hicieron. Tengo una amiga muy querida, no voy a decir su nombre porque también para ella ya está la cosa en otro momento, pero igual encuadraron una cosa horrible que no había hecho en la ciudad, le hicieron un escándalo, tuvo que renunciar. O sea, así muchas y todas, ¿no? Justo lo que quieren al final es que te vayas. Sí. Y yo creo que lo que no hay que olvidar es que hay una disputa de poder. Sí. Ese es el problema, porque cuando tú caes en su juego, entonces caes en este tema. Es que es una conflictiva, es que nadie la quiere, es que quería con el jefe y no se dejó, es que entonces empiezan otra vez a ensuciarte, a generar una lógica que no es la que es, cuando en realidad lo que es que es una disputa de poder. Claro. Y ellos van a estar dispuestos a hacer lo que sea para quitarte del medio. Entonces nosotras tenemos que aprender a pelear eso y a reconocer eso. Es una disputa de poder, perdónenme. Te puedo caer o te puedo caer bien o te puedo caer mal. Pero lo que tú me estás disputando es poder, entonces están los pantalones para sostenerlo y vamos entonces a competir. Claro. Pero como lo haces con los demás hombres, porque las mujeres con las mujeres no somos dignas para competir con ellos en el esquema del macho patriarcal. ¿Cuál ha sido el reto más grande que ha tenido Laura Ballesteros profesionalmente? Híjole, pues ahorita, o sea, combinar la maternidad con mi trabajo. O sea, mi hijo Emilio me cambió la vida. Yo no quería ser mamá, yo ni siquiera me quería casar. O sea, yo sí tenía como una misión de vida muy dedicada al servicio público. A cambiar al mundo, a ayudar a las demás personas. Posiblemente yo creo que mi primera, o sea, mi década de los 20 y un pedacito de 30 lo dediqué a eso. Sí. O sea, no hacía otra cosa más que eso, más que trabajar 24 horas al día, los 7 días a la semana. Por eso mucha gente se hace burla a veces de mí que dice que tengo el don de la ubicuidad, ¿no? Porque no, pues no es que tenga el don de la ubicuidad, lo que pasa es que trabajaba como una loca. O sea, yo no hacía otra cosa más que trabajar y entregarme al servicio de mi país. Luego conozco a Bernardo, mi esposo, me empieza a cambiar un poco como la dinámica. Pues como me la pasaba trabajando, pues obvio lo conocí en el trabajo, ¿verdad? Él es ONGero, se dedica al transporte de la movilidad, es ciclista, fundador del movimiento ciclista del país.
Sí, es un rebelde sin causa, es una persona fantástica, siempre va a decir una cosa que te sorprende, para bien y para mal. Entonces, Bernardo es la gente que te tiene en el filo del asiento todo el tiempo porque es demasiado creativo y es demasiado provocador. Y siempre muchas de sus cosas me llamaron la atención, además de su sensibilidad que tiene para la cosa social. Pero te digo, pues fue el fundador del movimiento ciclista del país, trajo Ecobici, trajo Metrobús, o sea, de causas de corazón y no le gusta el poder, por eso no está en la política, está en la sociedad civil. Entonces, y en ese momento fuimos así como el match perfecto. Y me convenció de casarme, me convenció de tener hijos, o Wow. sea, como que lo pienso yo un poco así en perspectiva y la verdad es que no me hubiera casado nunca si no hubiera sido con Bernardo y no hubiera tenido hijos nunca si no hubiera sido un hijo de Bernardo. O sea, lo veo con esa claridad, o sea, esa importancia tiene Bernardo en mi vida. Y luego nace Emilio, Claro. y pues yo nací para ser mamá de Emilio. No, y se te ve una O sonrisa en el sea, rostro cuando hablas de tu familia, Laura. sí, O sí, sea, sí, de no, verdad una ellos son, tranquilidad, una paz, un equipo. sí, Increíble. equipo. Se nos acaba el tiempo, pero creo que es importante también saber tu punto de vista, conocer tu historia referente al trágico accidente que ocurrió en Nuevo León en el cierre de una campaña en donde lamentablemente personas perdieron la vida, donde hubo lesionados. Tú también resultaste lesionada, una doble fractura. ¿Cómo viviste este acontecimiento? No, bueno, ha sido el momento más difícil y más horrible de mi vida. Nunca había yo enfrentado una situación así de funesta, así de desesperanzadora y así de terrorífica. O sea, el miedo que sintió la gente, el miedo que sentimos Sí. nosotros, el miedo que sentí yo. O sea, yo pensé que no iba a volver a ver a mi hijo, ¿no? O sea, fue lo primero que pensé. Dije, me voy a morir aquí, no voy a volver a ver a mi hijo nunca más. Y siempre con estas cosas que tienen las mamás que trabajas de, ¿por qué vine hoy? Debí de haberme quedado en mi Sí. casa, pude haber perdido el día, ¿no? O sea, siempre como, hay siempre estas, este, inceptions que te hace también el patriarcado de que podrías trabajar siempre menos y estar más con tu familia. Y es lo primero que pensé, no debí de haber venido, debí de haberme quedado con mi hijo, me voy a morir aquí, no lo voy a volver a ver. Mira, nosotros lo hemos revisado de muchas maneras, Maines, el equipo, todos. Nosotros no hay nada que hubiéramos podido hacer distinto para que eso no sucediera. Nos tomó un microtornado, por sorpresa. Yo viví casi 2 años en Monterrey, conozco muy bien la zona, tiene climas muy extremos, pero eso nunca había sucedido jamás. Hablan Ujú. mucho de un boletín de Conagua que por supuesto fue revisado por las autoridades de protección civil, que son los que les corresponde dar los permisos. Y esos boletines salen diario en Monterrey, Ujú. diario. O sea, es con esa misma información y la gente toma sus sesiones, hace su vida y tal. Fue un microtornado que arrasó, levantó panorámicos, levantó Sí. casas, levantó coches, levantó el escenario. Yo tuve que saltar, Jorge me ayuda, ¿no? Llega un momento en el que lo veo correr, saltamos juntos, pero pues eran 3 metros. Sí. Me rompo el pie y pues soy trasladada con los heridos y ahí me doy cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. ¿Qué marca deja ese trágico accidente en tu vida? Pues mantenerse fiel a las decisiones y mantenerse fiel también a los orígenes y a los principios, porque nosotros nunca fuimos una campaña de eventos masivos, Ujú. ni somos un movimiento de eventos masivos. Nosotros no creemos en la política tradicional, esta que arrastra eventos de 2000 personas y los mítines. Y era un concierto, o sea, que era un concierto de Bronco, por eso nosotros aceptamos. Y Pero la era el verdad es cierre de que campaña, él ¿no? decía la campaña de Lorena Ujú. Canavati, de nuestra candidata a la alcaldesa. Nosotros fuimos invitados, o sea, no teníamos el control del evento, pero la verdad es que toda la campaña nos dedicamos a visitar universidades, visitamos 50 universidades, hemos sido la única campaña presidencial en la historia de México que ha visitado 50 universidades. Normalmente no visitaban más de 2 o 3. Ese era el corazón de la campaña, las redes sociales, cómo nos comunicamos uno a uno con la gente. O sea, es decir, yo creo que sí, o sea, el aprendizaje de fondo es no podemos tomar decisiones que no son de nuestra línea de principios y de pensamiento. Nosotros Claro. somos un movimiento de las juventudes, somos un movimiento de la nueva política y yo creo que estos eventos masivos, no solamente para Movimiento Ciudadano en general, creo que ya no caben en el país y creo que cada vez es mucho más complicado controlar las cuestiones tanto de seguridad como de protección civil. No vale la pena poner en riesgo a nadie. Finalmente, Laura, te decía al saludarte que a mí me da mucho gusto en una mesa de puros hombres verte ahí, representando también a las mujeres, no quedarte callada. ¿Qué mensaje le das a las mujeres en este 2024? Pues no se queden calladas. Yo he sido muy vocal toda mi vida, para bien y para mal. Me parece que el decir lo que piensas y lo que quieres hacer no solamente es digno de transparencia, sino es digno de construcción comunitaria y colectiva. No hay manera que la gente que te rodea sepa qué quieres o a dónde vas si no lo comunicas y lo construyes. Claro. Ese es un segundo tema, no ser vocales, construir colectivamente.
Este cambio de la primera presidenta de México en la historia es de todas, es una victoria de todas, va a transformar y trastocar la vida de todas, de las que desde que nacimos nos hemos formado en un ambiente de adversidad, pero que también hemos crecido queriendo ser presidentas. Sí. Y que vemos hoy a las niñas viéndolo, o sea, materializándose, y que saben que es posible, ya no nada más es un sueño, de ver a mi hijo Emilio, que también lo vio en la tele, y decir, lo que tengo en mi casa también sucede en otros lados, ¿no? O sea, lo normaliza, no nada más es una excepción de su mamá que está como chinampina por todos lados, ¿no? Sino empiezan ellos a abrazar una realidad distinta, pero se construye en colectivo. El cambio no lo va a traer una persona, ni hombre, ni mujer, ni ella. O sea, el cambio lo traemos todas y todos, y estamos obligadas como mujeres desde todos los lugares, especialmente las que estamos en poder, de reconstruir al poder, de resignificar la política, de resignificar el diálogo, los consensos, incluso los disensos. Porque el conflicto también existe en democracia y está bien. Sí, y no le tenemos miedo. O sea, las nuevas generaciones no le tenemos miedo al conflicto. Pero pues, hay reglas, hay diálogo y sobre todo hay entendimiento. El diálogo. Este país no puede dejar de tener diálogo. Llevamos 6 años sin diálogo por un gobierno machista y patriarcal como el que fue el de López Obrador. Perfecto, querida Laura. Muchas gracias por haber estado en Posta Líderes. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Elizabeth Cano. Los invito a que nos acompañen en el próximo capítulo.